Quiero hablarles hoy acerca de lo que yo pienso que es una forma relativamente nueva de ver sus experiencias, pero tal vez un poco más amplio que eso, una nueva forma de ver a la realidad en sí misma. Todos vienen a la universidad, supongo, para hacer que sus concepciones de realidad sean más sofisticados y quieren hacer eso porque tienen que vivir en el mundo, y mientras más sofisticados sean sus conceptos, la menor probabilidad de que encuentren tragedia o circunstancias dañinas con las que no puedan lidiar. Realmente importa si sabes lo que estás pensando y sabes cómo estás pensando. Por los últimos 20 años, diría, ha habido una revolución en la psicología, y la revolución ha involucrado la transformación en una forma en la que vemos al mundo. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. Le he puesto el título a esta charla, La realidad y lo sagrado. Es un título muy extraño para hablarle a personas modernas, porque realmente no entendemos lo que significa sagrado, a menos que vivamos en un mundo, en una visión del mundo en la que es, no diría arcaica, pero al menos tradicional. Para personas modernas, librepensantes y fundamentalmente liberales, la idea de lo sagrado es anacronística, o si no anacronística, al menos es incomprensible. Así que quiero comenzar con una historia del Viejo Testamento. Hay una escena en el Viejo Testamento cuando los hebreos están moviendo el Arca del Pacto. El Arca del Pacto es un artefacto que era hecho para contener la palabra de Dios. Y había una regla entre los hebreos en la que no se debía tocar el Arca del Pacto, no importaba qué. Y hay una historia en el Antiguo Testamento a donde los que llevaban el Arca del Pacto solían cargarla. Los que llevaban el arca del pacto tropezan y un hombre trata de sostener el arca, y cuando la toca, Dios lo mata. La gente moderna mira una historia como esta y lo primero que piensa es que eso suena un poco duro de parte de Dios, tomando en cuenta que el hombre estaba tratando de hacer algo que él creía que era bueno. Pero lo que la historia está diseñada, para lo que la historia está diseñada a enseñar, es que hay ciertas cosas que uno toca bajo tu propio riesgo, independientemente de tus intenciones. Y esas cosas que tú tocas bajo tu propio riesgo, independientemente de tus intenciones, son las cosas que la mayoría de las culturas llaman sagrado, son intocables. Quiero hacer un caso hoy para demostrarles que esas cosas existen, y también por qué existen y por qué es necesario que tú conozcas que existen. También diría que si estás apropiadamente educado en la universidad, especialmente en temas de humanidades, las cuales están en este momento en problemas conceptuales, lo que realmente en esencia te sucede es que te introducen en una forma secular al concepto de lo sagrado. Escuchas en la universidad o vienes a la universidad para aprender acerca del valor eterno de la humanidad, y creo que la gente que te dice que esos valores no existen o que son infinitamente debatibles, te hacen un verdadero daño. Te quiero decir primero cómo creo que tú piensas acerca del mundo, como yo pienso. Así que esta sería una forma newtoniana de ver al mundo, es determinísticamente newtoniana. Es una forma de ver al mundo que ha dominado la psicología y la economía y la antropología y la ciencia clínica, cualquiera que se imaginen, por quizás unos 400 años. Pero ha venido a parar en los últimos 50 años, a detenerse, y las consecuencias de eso se han manifestado en una forma en muchos dominios. Las presuposiciones del viejo mundo son más o menos así. El mundo está hecho de objetos, y cuando tú ves el mundo, ves los objetos. Ahí están enfrente de ti. Como consecuencia de ver esos objetos, tú piensas en qué hacer, y luego de que piensas acerca de qué hacer, acerca del objeto, actúas. Ahora, eso suena algo muy evidente, pero porque cuando tú ves el mundo, ahí están los objetos, y te parece a ti que los ves, y luego los piensas, y luego actúas. Pero hay un verdadero problema con eso. Primer problema es que usas la mitad de tu cerebro para ver, literalmente. La corteza visual humana es una gran parte del cerebro, y la razón por la cual la corteza visual es tan grande es porque realmente, por lo que podemos observar, ver es prácticamente imposible. Ahora, el hecho de que ver
La percepción es imposible. No fue descubierta por psicólogos y tampoco por filósofos. Fue descubierto por personas que estaban trabajando en inteligencia artificial y trataban de hacer máquinas inteligentes artificialmente. La presuposición de estas personas que estaban haciendo estas máquinas inteligentes es que lo más difícil de interactuar con el mundo es entender qué hacer una vez ven el objeto, pero resulta que hacer máquinas que vean objetos era imposible, y la razón para eso es porque las fronteras entre objetos no son obvias para nada. De hecho, es muy difícil de entender cómo es que nosotros hacemos para separar las cosas del todo. Déjenme darles un ejemplo. Así que si piensan acerca de ustedes, cuando se ven en el espejo, se ven a ustedes como un objeto, se ven sus ojos, se ven su nariz, se ven su rostro, se ven su cuerpo, y eso es prácticamente todo lo que ven cuando ven a otras personas. Pero eso no es todo lo que hay acerca de ti. De hecho, no es prácticamente nada de lo que hay acerca de ti. Digamos que, por ejemplo, tú existes al nivel de las partículas cuánticas. No lo puedes percibir. De hecho, las personas no sabían eso hasta hace como 75 años. Más allá de ese nivel, existes en un nivel atómico y luego un nivel molecular y luego existes a un nivel de órganos complejos y las interacciones entre esos órganos, y luego tú, y luego tu familia, y luego los grupos a los que pertenece tu familia, y luego los ecosistemas a los que los grupos pertenecen. Y de esa manera, hasta que lo que sea que tú eres puede expandirse a prácticamente cualquier cosa. Ahora, cuando te ves a ti mismo, no ves eso. Te ves a ti mismo a cierto nivel de resolución, y cuando ves al mundo, lo ves a cierto nivel de resolución, pero todos esos otros niveles son igualmente reales e igualmente relevantes, y nosotros en realidad tenemos muy poca idea de cómo es que solamente puedes ver lo que ves. Casi nada tiene fronteras obvias, y eso tiene consecuencias en el mundo real. No es algo que simplemente es abstracto. El término técnico para este problema, el problema de cómo limitar tus percepciones, es un problema de encuadre. El problema de encuadre fue descubierto hace 40 años y el filósofo Daniel Dennett lo llamó la discusión más importante de los filósofos en los últimos 50 años. El problema de encuadre emerge para causar muchos problemas para la gente. Así que, por ejemplo, cuando Henry Ford inventó el automóvil, al menos inventó el proceso moderno de crear un automóvil, lo que Ford veía era que él estaba construyendo una forma más eficiente de mover a las personas de un lugar para otro. Hubieron otras consecuencias no intencionadas del descubrimiento de Ford. Así que, por ejemplo, Ford apoyaba mucho el fascismo, y la razón por la cual él lo apoyaba era porque él creía que la estructura política del fascismo, como una extensión lógica de la forma eficiente en la que él utilizaba para crear los vehículos. Así que su modo de producción inmediatamente fue manifestado en una forma política. Más allá de eso, ahora en 2009, 100 años después de la invención del automóvil, hemos descubierto otras cosas que el auto realmente era, además de simplemente algo para mover a la gente de punto A a punto B. Por ejemplo, resulta que el automóvil y el motor de combustión interna son las formas más efectivas tecnológicas para transformar la naturaleza de la atmósfera y calentar al mundo. Y no solo eso, sino que también el vehículo ha transformado la forma de las ciudades, y esto ha traído consecuencias no intencionadas del hecho de que el vehículo era mucho más allá de lo que la gente creía que era. Y uno puede decir esto acerca de cualquier otro desarrollo tecnológico. Nadie sabía lo que la televisión iba a hacerle a las noticias, por ejemplo. Nadie sabía lo que el internet haría a la industria de la música. Todo con lo que interactúas es mucho más complicado de lo que tú ves. Las ideas más antiguas que vemos acerca de la naturaleza de la realidad están predicadas sobre la misma presuposición, y la presuposición es esta. Hay dos modos fundamentales de ser que caracterizan la realidad. Una es la absoluta, y la absoluta es la suma de todo. Así que si pensás en cosas en su forma menos vinculada, si pensamos en la infinidad de variaciones
que tienen las cosas, podríamos tomar esto como un polo de la realidad. Y parece clásicamente que la gente ha visto sus encuentros con lo absoluto, lo cual son esos múltiples niveles del ser que están en la capacidad perceptual de uno, como algo similar a un encuentro con Dios. Ahora sabemos que en la religión islámica está prohibido hacer una imagen de cualquier forma de Mohammed. La idea es que no se haga ninguna imagen, y entre los hebreos antiguos la idea es algo similar. Los taoístas dicen que no debes confundir a la luna con un dedo apuntando a la luna, y lo que esto significa es que lo absoluto siempre es algo que transciende el marco finito que pones a tu percepción. Así que en el momento que tú empiezas a hablar de eso, representándolo, haciendo estatuas de eso o ídolos, pierdes la conexión con lo absoluto, porque lo conviertes en algo que es entendible y concreto. Parte de la sabiduría tradicional que el mundo todavía mantiene hace la presuposición moral constante de que siempre debes estar al tanto de aquello que transciende tanto tu entendimiento como tu percepción, y debes mantener firmemente en la mente que eso existe. Cuando la gente habla acerca de Dios en el mundo moderno, tienden a hablar acerca de algo que es más o tiene más una característica de un ser. Y supongo que allí es a donde está la mayor parte del debate acerca de la realidad de la religión. Pero la idea de que hay un absoluto que está fuera de tu capacidad de percibirlo parece ser un hecho, especialmente dado lo que ya conocemos hoy acerca de la naturaleza de la percepción, que el fenómeno siempre trasciende la forma en la que lo enmarcamos. También hemos logrado entender que no solamente la realidad tiene diferentes niveles de existencia, pero más bien también para percibirlo tienes que pararte dentro de múltiples encuadres. Esta es una imagen de una ciudad francesa. Es una ciudad rodeada por muros. Ahora los muros están ahí para mantener a las personas adentro, y también los muros están para mantener lo que no está adentro, mantenerlo afuera. Así que podemos verlo como una estructura protectora. Ahora quiero decirles cómo es que ustedes todavía están dentro de una ciudad amurallada y qué significa eso exactamente. Así que, por ejemplo, piensa acerca de este cuarto, este salón, y te voy a decir cómo es que este salón te permite ver lo que tú ves. Ahora, cuando tú interactúas con una computadora, realmente no interactúas con la computadora, interactúas con el teclado y con la pantalla. Si la computadora deja de funcionar, entonces sí interactúas con la computadora. Y te das cuenta, como regla general, que es algo muy molesto, porque realmente no entiendes mucho de la computadora y no puedes ver qué tan compleja es hasta que deja de funcionar. La mayoría del tiempo, cuando interactúas con el mundo, estás haciendo cosas con el mundo, estás interactuando con el mundo de una forma que produce alguna consecuencia que tú quieres. Y eso significa, en parte, que tus percepciones siempre están enmarcadas por lo que tú quieres. Y eso es realmente una de las razones por las cuales el mundo no está solamente hecho por cosas, sino que también está realmente hecho por cosas que tú usas y cosas que se te meten en el camino. Ahora, siempre estás aplicando un encuadre de esa forma, y el objetivo es para simplificarlo para que lo puedas entender, y te ayuda en este proceso muchos otros procesos que no te das cuenta, porque cuando tú ves al mundo tú piensas, bueno, están los objetos, pero hay 1000 cosas pasando antes de que tú puedas hacer ese juicio. Así que veamos este cuarto. Cuando entras aquí, el salón te dice qué hacer. La razón por lo cual porque te dice qué hacer es porque todos los asientos están puestos con una orientación, de una forma. Cuando entras y ves a otras personas sentadas, ves que todos sus rostros están apuntando al frente. Sus rostros ven hacia lo que es interesante. El cuarto está hecho para hacer que tú veas hacia adelante. La teoría de este salón es que lo interesante del salón está pasando al frente. Es un teatro. Lo que está pasando al frente es un drama. Una charla como esta es un acto dramático. El salón te dice qué hacer. Y luego puedes pensar. Te puedes sentar aquí en comodidad relativa y escuchar esta charla. Bueno, la gente a tu alrededor ha sido relativamente seleccionada con cuidado como consecuencia del análisis de lo que tienen de estar en la escuela. La universidad ha determinado que ellos saben cómo sentarse y escuchar.
hipotéticamente son suficientemente inteligentes como para entender esta cátedra y tienen muy pocas probabilidades de interrumpirla con una reacción emocional inesperada. Ahora, si alguien rompe una de esas reglas, puedes estar seguro de que tus ojos rápidamente se moverían lejos de mí y se irían directamente hacia la persona que está ocasionando el problema, porque eso tomaría el centro del escenario. Ahora, este salón está realmente soportado por miles de procesos invisibles. Por ejemplo, mientras tú estás sentado acá, no te tienes que preocupar si está lloviendo, porque hay un techo. No te tienes que preocupar si el techo se va a caer, porque supones que la gente que construyó este salón eran competentes y la electricidad funciona, porque la electricidad está siendo provista por personas que son altamente competentes. Así que la electricidad casi siempre funciona. Los edificios casi que nunca se queman. La electricidad casi que nunca fluctúa. Hay miles de personas allá afuera trabajando tan fuerte como pueden en forma diligente para hacer que este entorno sea suficientemente constante como para que tú puedas ignorar todas las miles de cosas que estás ignorando en este momento. Puedes concentrarte lo suficiente para atender a las cosas en este salón. Estás en una ciudad amurallada. Hay múltiples muros y esos muros te protegen de lo que está fuera del muro. Esta es una imagen taoísta de la realidad. La gente piensa en esto de una forma metafísica, pero no es un símbolo metafísico, es un símbolo increíblemente práctico. Los taoístas creían que el mundo, la realidad, está hecho esencialmente del caos y el orden. Caos es todo aquello que existe afuera de tus preconceptos perceptuales. Orden son todas las cosas que tú sí entiendes y los lugares a donde vas, a donde las cosas que tú haces producen los resultados que tú esperabas. Y los taoístas dirían: cualquier lugar al que vayas es así. Cualquier lugar a donde vas, hay cosas que tú entiendes que son ordenadas y hay cosas que no entiendes que son caóticas. Y las cosas caóticas atraen tu atención porque ya entiendes las cosas ordenadas. Si algo inesperado pasa, tu sistema nervioso automáticamente reacciona y te orienta hacia eso, y algunas veces eso puede ser catastrófico. Así que esta es una experiencia que algunos de ustedes van a tener en los próximos 4 años. Sin duda, algunos de ustedes quieren ir a una escuela médica o a una escuela de negocios o de leyes. Y algún porcentaje de ustedes va a tomar el examen de admisión que determina si puedes o no entrar en esa escuela. Y algún porcentaje de ustedes va a tener una nota menor del 50% en esos exámenes. Y significa que no van a poder entrar a esas instituciones. Y cuando eso pase, lo primero es que van a sentirse nerviosos cuando abran los sobres para ver los resultados. Y segundo, si no lograron los resultados que esperaban, su mundo se va a desquebrajar. Y lo que eso significará es que van a pasar del dominio del orden al dominio del caos. Y eso le pasa a la gente todo el tiempo. Le funciona a la gente cuando desarrollan una enfermedad que es seria y no la pueden controlar. Porque entonces su cuerpo se convierte en algo que no pueden predecir y se convierte en algo impredecible. Les pasa a la gente en relaciones íntimas y son traicionados. Asumen fidelidad y la persona les dice que están teniendo una aventura. Eso es caos. Tú no sabías quién era esa persona. El futuro que imaginabas ya no existe. Tu percepción de la gente está errada a cierto nivel de análisis que no entiendes. Es posible que seas más ingenuo de lo que te puedas imaginar y que todo lo que tú crees acerca de ti mismo y de las otras personas hasta ese punto es falso. Y cuando una revelación viene y derriba uno de esos muros que te sostiene y desciendes accidentalmente al caos, tú sientes eso como una de las peores experiencias de tu vida. Cuando eso pasa, tu cerebro sabe exactamente qué hacer. Deja de pensar en el futuro, deja de guardar recursos para el futuro, te pone en modo de preparación para emergencias, así que estás listo para y hacer cualquier cosa en cualquier momento porque no sabes qué hacer. Así que tu cuerpo se prepara para hacer cualquier cosa. Levanta tus niveles de cortisol, activa tu corteza cerebral izquierda y derecha, tu sistema límbico y tu sistema motivacional se enciende y empiezas a sudar y no puedes dormir. Porque la estructura ordenada que pensabas que era en la que tú habitabas, que te proveía seguridad y dirección, ha desaparecido. Y los taoístas creían que el mundo siempre está entre el caos y el orden. Y que si vives tu vida apropiadamente, te paras con un pie en el orden y con un pie en el caos. Porque si solamente estás en el orden, nada que sea interesante te pasa. Nada es nada más que una repetición de todas las cosas que tú ya conoces. Ese es el estado que esperan los fascistas. Porque los fascistas
esperan que las cosas sean o desean que las cosas sean de la misma forma para siempre. Y si estás en un estado que solamente se caracteriza por el caos, estás sobrecogido y las cosas se caen por todos lados, es demasiado para que tú lo puedas dominar. Entonces los taoístas, siendo muy sabios, saben otras cosas también y saben, por ejemplo, que el caos se puede convertir en orden y por eso hay un punto blanco en medio de lo negro. Y saben que el orden se puede convertir en caos, razón por la cual está ese punto negro en medio de la parte blanca. Y los taoístas creían que una vida significativa, óptima, se encuentra en el borde entre el caos y el orden. Yo diría que tu sistema nervioso te dice exactamente cuando estás ahí, porque es un cierto lugar y puedes saber que estás ahí porque estás suficientemente seguro para tener confianza, pero no tan seguro como para que te aburras. Y tú estás suficientemente interesado como para estar despierto, pero no tan interesado como para estar aterrorizado. Cuando estás en un estado como ese, cuando las cosas son interesantes y significativas, el tiempo se va más rápidamente y tú ya no estás siendo autoconsciente. Esta es una representación cristiana medieval de la naturaleza de la realidad. Por fuera tienes a la Virgen María. Adentro de la Virgen María está Dios el Padre. Y Dios el Padre tiene un individuo en una cruz. Y ese individuo en el pensamiento cristiano es Cristo. ¿Qué significa esta imagen? La ciudad amurallada divide el orden del caos o el orden de la naturaleza. Pensamos en la naturaleza como aquello que está afuera de lo que podemos entender. Esa es la madre naturaleza. La madre naturaleza le da la vida a todas las cosas. Esa es la idea que está expresada en esta imagen. La Virgen María es la madre naturaleza. De la madre naturaleza surge el orden y la tradición. Eso es cierto para los primates también, como los chimpancés, así como para nosotros. Cualquier animal social que esté en grupo tiene que formar una estructura ordenada que pueden habitar juntos, que define sus fronteras y sus metas, porque de otra forma lucharían hasta la muerte. Así que en un estado de naturaleza total, así como le dijo Hobbes, es cada hombre por sí mismo y sin el orden que trae la tradición no hay nada más que caos y el caos es asesino e improductivo. Hay un problema con el orden. Si uno mira la historia del siglo XX, no se sabe si la madre naturaleza ha sido dura con nosotros o si nuestras tradiciones gubernamentales han sido duras con nosotros. Sabes, claro que la dictadura de Hitler mató 6 millones de judíos, 120,000 personas en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no sepas que la dictadura de Stalin en la Unión Soviética mató un estimado de 60 millones de personas en la represión interna, sin contar a las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la represión interna que caracterizó a Mao en la China comunista mató 100 millones de personas. Así que el problema con la tradición es que a veces es un rey sabio y a veces es un rey que se come sus propios hijos, lo cual significa que a pesar de que necesitamos la tradición para guiarnos y para darnos estructura, incluso en la manera que percibimos al mundo, nuestras tradiciones pueden convertirse en arcaicas y desfasadas y crueles e inhumanas, y como consecuencia pueden convertirse en una mayor amenaza que el caos en sí mismo. La naturaleza o el caos es exactamente lo mismo, la misma dicotomía, la misma estructura dicotómica. La imagen a la izquierda es la medusa. Si ves a la medusa, como probablemente ya lo sabes, te conviertes en piedra. La razón por la cual te conviertes en piedra es porque cuando ves a la naturaleza o el caos sin tus paradigmas normales, te paraliza fisiológicamente, justamente como un animal de presa, como un conejo se paraliza cuando mira a un lobo. Por miles de años, los seres humanos éramos animales de presa. Probablemente fuimos animales de presa para grandes reptiles, lo cual explicaría por qué los primates como nosotros estamos naturalmente temerosos de los reptiles depredadores. Si estás en la presencia de algo que violenta tus suposiciones de seguridad, te congelarás.
te congelarás para que aquello que te puede comer no te vea. Y eso es lo que te convierte en piedra. Esa es la naturaleza en su aspecto terrible. Y el terrible aspecto de la naturaleza puede congelar a cualquiera. Y puedes estar seguro, pero pocas veces se enseña que vas a encontrar esto en tu vida. El dictamen primario del budismo es que la vida es sufrimiento. ¿Pero qué significa eso? Significa que porque eres finito y tú estás rodeado de algo que es absoluto, en una forma, estás en una batalla que nunca puedes ganar. Porque siempre hay más de aquello que con lo que tú quieres contender de lo que hay de ti. Hay algo peor y es por esta razón que las tiranías no pueden durar mucho. Es porque aquello con lo que están contendiendo ni siquiera es estático, sigue cambiando. Así que lo que funcionó para ti ayer no significa que funcione para ti mañana. Esta es una versión alquímica del yin and yang taoísta y básicamente es algo que es más sofisticado y complejo y dice que el mundo está hecho de caos y orden, cosas que puedes predecir y entender y cosas que no puedes predecir y no puedes entender, y adentro del orden hay caos y adentro de eso hay orden y adentro de eso hay caos y así en adelante. Y lo mismo para el orden. Tienes a la madre naturaleza, la representación del caos, algunas veces positivo, algunas veces negativo. Tienes una representación del gran padre. Esa es seguridad y tiranía, dos cosas con las que siempre vas a tener que contender. Y finalmente, en esta representación, tienes una representación del individuo, al menos una representación cristiana. Y ese es Cristo, y esa es una representación terrorífica y es asombrosa porque no es una representación de la trascendencia, es una representación del sufrimiento. Y es algo llamativo porque la forma en la que la historia se desenvuelve es así. Cristo como el arquetipo, el individuo del arquetipo, desde el punto de vista psicológico o mitológico, él sabe que está limitado y sabe que está condenado al sufrimiento y a la muerte. En el jardín de Getsemaní, antes de la crucifixión, tiene un argumento con Dios y el argumento es básicamente si realmente debo hacer esto, y las respuestas son dos. Pues no, en realidad no tienes que aceptar tu sufrimiento, pero no tienes que voluntariamente aceptar tu sufrimiento, pero hay consecuencias si no lo haces. Ahora, el cristianismo está basado en la idea de que si tú voluntariamente aceptas tu sufrimiento, simultáneamente puedes trascenderlo. Es una filosofía muy notable y también es algo que está muy bien comprobado desde el punto de vista psicológico. Así que, por ejemplo, si estoy tratando a alguien que tiene un desorden de ansiedad, de pánico, que no puede salir de su casa sin que se eleve su ritmo cardíaco y sin colapsar por el pánico y sin visitar la sala de emergencias cada vez que se eleve su ritmo cardíaco, lo cual pasa cada vez que entran al metro o cada vez que van a un centro comercial. Así que están tan aterrorizados de la existencia que no pueden ni siquiera salir de su casa. La forma en la que uno cura a esa persona es lograr que voluntariamente se acerquen a aquellas cosas a las que le tiene miedo. Y resulta que fisiológicamente, si yo te obligo a aceptar un cierto tipo de reto, tu cuerpo entraría en preparación de emergencia y eso ocasionaría estrés, y ese estrés te ocasionaría daño fisiológico, incluyendo daño cerebral si es suficientemente fuerte. Pero si te presenta el mismo reto y tú lo aceptas voluntariamente, tu cerebro no produce hormonas de estrés y otros sistemas fisiológicos completamente diferentes entran en acción. Y lo que eso significa es que las personas han evolucionado dos formas de lidiar con lo no conocido. Una es un acercamiento voluntario y el otro es el parálisis por pánico o correr huyendo. En esta representación puedes ver que hay personas parados en las alas de la estatua abierta, viendo hacia el individuo crucificado. Es una cosa muy extraña, pero sabes, aún así ves esto y gente haciendo esto que no se dan cuenta. Fui a un museo en Nueva York y había muchas pinturas del Renacimiento tardío y tenían temas religiosos como los medievales,
con la excepción que mostraban individuos reconocibles. Y la gente venía de todos lados del mundo para ver esas pinturas. Son muy valiosas, pintadas por Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, y cada una de ellas probablemente está valuada por razones que son muy difíciles de entender, valuadas en algo como cientos de miles de dólares o de millones. El Renacimiento tardío fue la primera vez en la historia que las personas pudieron suponer que le podían dar una cara individual a lo sagrado. Y esa idea fue lo que dio inicio a la época de la Iluminación y dio inicio a la cultura moderna. Los artistas, en particular de la época del Renacimiento tardío, fueron los primeros en proponer que había algún tipo de relación entre estas imágenes sagradas y personas reales. Y la gente viene de todo el mundo para ver estas pinturas, y aunque no entienden lo que significan. Quiero mostrarles algunas imágenes que describen cómo la idea de el sufrimiento en el individuo se desarrolló y qué significa eso. Lo primero que quiero mostrarles es esta imagen del San Jorge y el dragón. Ahora, saben que la calle principal que corre por la universidad está nombrada por San Jorge. Esta es una imagen muy vieja. La historia más vieja que sabemos, que conocemos, que es una historia de Mesopotamia acerca de la creación, habla de un dios que confronta a un monstruo en forma de reptil y crea al mundo como consecuencia de ese conflicto. Él se enfrenta a ella y está terrorizado, la corta en pedazos y construye el mundo. Ahora, la gente de Mesopotamia, hace 5.000 años, trataban de entender cuál era la naturaleza de la individualidad y cuál era la naturaleza de la conciencia. Y su presuposición fue dramatizada porque estas personas hablaban en historias, no pensaban como nosotros pensamos. No pensaban en forma explícita, filosófica, lógica, con procesos filosóficos. Ellos pensaban en historias, lo cual es una forma natural de pensar. Ellos llegaron a la conclusión que el objeto de su mayor adoración era el Dios que enfrentaba el dragón del caos, lo partía en pedazos y construyó el mundo. Y esa idea ha tenido ecos a través de muchas edades. Algo que es una idea que los seres humanos no han perdido. Ahora, esta idea es muy interesante. Ven el castillo en el fondo, ya sabemos lo que significa un castillo. El castillo significa orden. Y es un castillo de muchos muros porque todos estamos protegidos por muros múltiples, pero esos muros constantemente están siendo atravesados. Así que los jóvenes, especialmente los más modernos, muchas veces son muy cínicos acerca de las tradiciones en las cuales habitan. Y son cínicos porque ven el hecho de que el mundo está teóricamente evolucionando hacia una catástrofe ambiental. Y son cínicos porque todavía hay guerra, porque todavía hay hambre. Y son cínicos porque muchas veces la gente que les enseña las tradiciones no pareciera que las creen ellos mismos. Es muy fácil para los jóvenes ver las tradiciones antiguas y notar sus problemas. Pero la verdad es que a través de la historia de los seres humanos, la tradición ha sido siempre anacrónica y desfasada. Y lo que ves en imágenes de San Jorge y el dragón es que el dragón siempre atraviesa los muros, lo cual significa que la tradición siempre está bajo ataque por el caos. Y claro que sí, porque el futuro es diferente que el pasado, pero eso no significa que el pasado debería ser abandonado, porque si abandonas el pasado y botas todos los muros, caes en un hoyo de caos, y eso en forma clásica es indistinguible del infierno. Y te puedo decir que si pasas suficiente tiempo en ese estado, te convertirás en una persona amargada y cruel. Y eso es lo que pasa a las personas que sufren para siempre. San Jorge es un individuo diferente. Cuando los muros empiezan a caerse, como siempre sucede, él decide salir y confrontar el dragón. Ahora, los dragones son criaturas muy extrañas, como ya lo habrán notado. Primeramente, no existen. Segundo, tienen propensidades muy extrañas. Por ejemplo, tienden a guardar oro y atrapar y tener vírgenes en sus cuevas. Podrían notar que es un comportamiento un poco extraño para un reptil. La idea detrás de esto es muy compleja y está mostrada pictóricamente. Lo que significa es que aquello que está escondido abajo, si tú ves en la imagen, ahí está la cueva, y la cueva va hacia lo profundo de la tierra, y abajo, en lo profundo, está el lugar terrible que está bajo todo.
El dragón sale de vez en cuando para amenazar y destruir todo lo que se conoce. San Jorge sale a confrontar al dragón voluntariamente, lo vence y en esta imagen rescata a la virgen que el dragón tenía atrapada. Es una historia muy complicada. Significa que las cosas que te aterrorizan contienen cosas de valor. Eso también significa la imagen del oro que el dragón guarda, y eso también significa algo más. Significa que el individuo, el hombre que sale a confrontar el caos cuando la tradición se está destruyendo, también tiene más probabilidades de encontrar una pareja. Este es Jonás. Jonás tuvo una experiencia muy extraña. Fue tragado por una ballena. Esa es una ballena muy extraña, como pueden notar. Es una ballena medieval y claro, los medievales no sabían cómo y qué era una ballena, así que estaban asumiendo cómo era una ballena. Así que una ballena para alguien medieval iba a ser un gran pez, tal vez un calamar gigante, o sería un monstruo que estaría en el fondo del mar como un gran tiburón o algo similar, porque ellos no podían segregar todas esas cosas por lógica. Sus poderes de observación colectiva no eran tan buenos. Así que la ballena es lo que anda ahí abajo en lo oscuro. Y la idea de Jonás es que de vez en cuando lo que sale de abajo del oscuro sale a tragarte. Pero si tu actitud es la correcta, entonces tú puedes salir por el otro lado sin daño. Y esa es una historia de la redención. Así que, por ejemplo, imagínense que estás en una relación mala y que no estás tan contento con eso, pero es mejor que ninguna relación. Y esa persona con la que estás en esa relación te traiciona, y tal vez lo hicieron porque tal vez tú no estabas tan contento con esa relación de todas formas. Tal vez lo hicieron porque tú eres un poco ingenuo, o tal vez porque eres un poco difícil llevarse contigo y tú eres medio aburrido. Y cuando la primera vez que te dejan es una catástrofe porque tu mundo se destruye, pero cuando tu mundo se destruye y estás en un lugar nuevo, es posible que aprendas algo nuevo en ese lugar. Puedes aprender, por ejemplo, que debes ser un poco más brillante que lo que fuiste antes, o que deberías ser un poco más cuidadoso acerca de notar ciertas claves que te dicen que tu pareja está aburrida contigo, o que tal vez tú deberías dejar de asociarte con psicópatas mentirosos, y que la vida puede ser un poco más positiva y dejar de pensar que tú tienes la capacidad de resarcir a alguien que ni siquiera le interesa ser redimido. ¿Y eso qué significa de vez en cuando? Que cuando caes en la panza de la ballena y estás tragado por algo que sale de lo más profundo, que tú puedes salir por el otro lado transformado. Y eso es realmente como la gente aprende. Cada vez que tú aprendes algo, aprendes porque algo que tú hiciste no funcionó. Y eso te expone a la parte del mundo que no entiendes. Cada vez que estás expuesto a una parte del mundo que tú no entiendes, tienes la posibilidad de reconstruir las estructuras que tú usabas para interpretar el mundo. Por esto es que es más importante notar cuando tú estás equivocado que comprobarle al mundo que tú estás en lo correcto. Una de las cosas que se supone que aprendas en la universidad es precisamente eso, que puede ser útil que escuches a esas personas que a ti te desesperan por aquella probabilidad de que ellos sepan cosas que si te las dicen y tú las utilizas, puedan que te salven la vida. Hablando con personas que están de acuerdo con lo que tú dices, es como caminar en un desierto. Tú ya sabes todo lo que ellos tienen que decir. Y la razón por la cual tú te asocias con esas personas es con tal de que nadie contradiga lo que tú tienes que decir. Y esto es porque tienes miedo de que si te sales de lo que tú ya entiendes, que tú mismo no vas a poder soportar ese caos. Pero no es así. La gente tiene una capacidad inimaginable de enfrentarse y sobrepasar cosas que no pueden entender. Y no solo eso, eso es esencialmente lo que le da el sentido a la vida. Los budistas dicen la vida es sufrimiento. Y tú dices, bueno, si ese es el caso, ¿por qué molestarme con esto? Y la gente realmente se hace esa pregunta. Y la preguntan en formas que resultan en su propia destrucción y peor, en la destrucción de otros. Así que, por ejemplo, la gente que se convierte particularmente cruel, particularmente genocidas, están más que dispuestos a dispensar de cualquier cantidad de seres humanos porque les desagrada tanto ver las limitaciones humanas que preferirían erradicarlos. Y muchas personas se convierten en suicidas porque no pueden soportar las condiciones de su propia existencia. Y el sufrimiento es real y no se puede escapar.
Así que la pregunta es, ¿qué haces al respecto? Si notas en tu propia vida y lo puedes ver para simplemente observando tu propia vida, muchas veces le pido a mis clientes que hagan esto, que se observen por una semana, pretendan que no saben quiénes son, porque no saben quiénes son, para nada. Lo que más entendemos acerca de nosotros mismos son esos supuestos arbitrarios que utilizamos para tejernos a nosotros mismos y mantenernos unidos y enteros. Y actuamos como que esos supuestos fueran reales. Todo esto con tal que la revelación de la realidad completa de nuestro carácter no nos atemorice. La gente se esconde en sus propias cajas y no es sorpresa, pero no es una buena idea porque la vida es demasiado difícil como para esconderte en una caja. No puedes soportar eso si haces eso. Si te ves a ti mismo por una semana, verás ciertas cosas. Verás algunas de las veces que tú eres resentido y molesto. Y esos son los momentos en los cuales tú estás o aprovechándote de ti mismo o pensando inapropiadamente. Otros momentos vas a estar aburrido, en cuyo caso tú probablemente simplemente no eres disciplinado o estás persiguiendo algo que no quieres hacer. Y algunas veces vas a estar comprometido con la vida. Y las veces en las que tú estás comprometido con la vida o absorto en la vida, no vas a notar que estás ahí. O sea, la distinción entre el sujeto y el objeto desaparece cuando te comprometes con algo que encuentras significativo. El propósito de la vida, por estudiar la mitología, lo que puedo ver por décadas, es encontrar una forma de vivir que sea tan significativa que el hecho de que la vida es sufrimiento ya no es relevante o tal vez que sea aceptable. Y también puedo decir que la gente sabe cuando está haciendo eso. Tú sabes cuando estás haciendo eso, en parte porque ya no estás resentido. Puedes pensar, bueno, yo puedo hacer esto toda la vida. Hay una atemporalidad asociada a esa forma de vida. Desde el punto de vista mitológico, eso es equivalente a habitar brevemente en el reino de los cielos. Ese es el lugar donde estás que es tan significativo que te permite soportar las precondiciones de la vida sin convertirte en una persona resentida, amargada o cruel. Y no hay nada que tú puedas perseguir en la vida que pueda ser la mitad de útil que eso. Tu sistema nervioso, siendo una estructura evolucionada, ha evolucionado para un universo que está compuesto por la interacción entre el caos y el orden. Esas son las constantes más fundamentales que conocemos. Estas trascienden la simple percepción de los objetos. Cada lugar donde tú vas es caos y orden. Los doctores tradicionales chinos van a las casas de las personas para diagnosticar por qué es que esa persona está sufriendo. Y ellos entran y ven y dicen: hay mucho orden acá. He estado en casas como esas. Esa es una casa donde todos los muebles están cubiertos con plásticos. Esa es una casa en la que si tú pones un vaso en una mesa de madera, la dueña de la casa correrá con un portavasos y lo deslizará rápidamente bajo tu vaso y te dará una mirada de desagrado. Ese es un lugar donde los niños nunca juegan en la sala. Es un lugar donde las líneas de la alfombra están aspiradas tan precisamente que están paralelas. Ese es un lugar donde hay tanto orden que nadie puede sobrevivir porque la persona que es dueña de la casa es un tirano y cualquiera que esté enfermo en esa casa está enfermo porque está sufriendo por un exceso de orden. Y luego puedes entrar en una casa que es completamente diferente y tú puedes ver esto en tu propio cuarto si tú quieres. Todo está en completo desorden, ni siquiera puedes ver a ese lugar. Te enfermas en el momento que pasas el umbral porque cada vez que ves, cada lugar que ves hay partes de caos sin transformarse y gritándote: haz algo acerca de esto, perdedor. Si tú caminas en tu estudio y tienes una pila de papeles entre los cuales está soterrado tu tarea, vas a notar que te sientes mal al ver esa pila de papeles. Y la razón para eso es que la pila de papeles que estás ignorando y que se está envejeciendo y que te está causando más problemas con cada día que pasa, es un portal hacia el orden a través del cual el caos está pasando. Y si tú lo ignoras por lo suficiente tiempo, el caos va a fluir a través de ese portal y se va a apoderar de tu cuarto y va a tomar posteriormente potestad sobre tu vida. Y tú puedes pensar, bueno, pues es una forma muy extraña de ver las cosas y supongo que sí, pero
justo como un experimento para que veas si esto es real o no. Trata de no pagar tus impuestos por 10 años y a ver qué pasa. Esta es una vieja representación, el Atlas con el mundo. Bueno, es una representación que dice que esa es la forma apropiada de vivir, ¿verdad? Que la forma apropiada de vivir es para que tú puedas soportar la naturaleza de tu propio ser, es tu levantar tu carga, una carga que sea lo suficientemente pesada para que cuando la cargues tú tengas un poco de respeto propio. Es una idea muy extraña porque frecuentemente la gente hace todo lo que sea posible para aligerar su carga, pero el problema con aligerar tu carga es que después no tienes nada útil que hacer. Y si no tienes nada útil que hacer, lo único que tienes a tu alrededor, a menos que seas extremadamente afortunado, y eso solamente va a ser por un periodo corto de tiempo, es un sufrimiento sin sentido. Y no hay nada peor para ti, para tu alma, que el sufrimiento sin sentido. Si tú ves a tu alrededor y ves a las personas que tú respetas, y no me refiero que pienses acerca de respetarlos, sino que aquellos que todo tu ser, tu persona te dice que respetes, te vas a dar cuenta que siempre son personas que levantaron una carga pesada y la acarrearon con éxito. Y tú piensas, eso significa ser un ser humano. Y cuando ves eso piensas, bueno, tal vez la vida vale la pena, a pesar del hecho de que la naturaleza esencial de la realidad es sufrimiento. Hay una idea judía antigua y la idea es que el hombre y Dios son en esencia gemelos. Es una idea muy extraña, pero parece estar basada en algo como esto. Los atributos clásicos de Dios, estos son los atributos de lo absoluto, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. He olvidado el significado de la otra momentáneamente. Pero hay una pregunta que va con eso. ¿Qué es lo que le falta a un ser que está caracterizado por los atributos absolutos de Dios? Y la respuesta a eso es limitaciones. Y esa es una idea muy interesante. Y la razón por la cual es tan interesante es porque una de las cosas que los psicólogos modernos nos dicen es que sin las limitaciones que una criatura como nosotros, con la estructura de nuestra conciencia, puede traer al mundo, no hay realidad. Lo que la realidad es la consecuencia emergente de la interacción entre algo que es dolorosamente limitado como nosotros y lo que sea que lo absoluto es, lo cual es algo que no tiene ni fronteras ni bordes. Y lo que eso implica en cierta forma es que sin limitación no hay ser. Con limitación hay sufrimiento. Sin sufrimiento, entonces no hay un ser. Bueno, entonces puedes pensar que entonces no debería haber ningún ser. Y muchas personas actúan toda su vida para ver si pueden hacer que eso sea una posibilidad. Y esa es un lujo que ya no podemos tener. Pero la alternativa es presumir que ser justifique el sufrimiento. Y encontrar una forma de vivir que haga que ese supuesto sea realidad. Y diría que es tu destino existencial. Y si estás aquí en la universidad, en vez de estar en una escuela artesanal, tu trabajo es entender cómo ser un ser humano. Y eso es un trabajo mucho más importante que cualquier plan específico, con tiempos delimitados, concreto y pragmático. Tienes una posibilidad ilimitada para el bien, realmente. Los individuos tienen mucho más poder de lo que ellos piensan, tienen más poder para el mal, pero también son más poderosos para el bien. Estas historias arcaicas que les he estado contando tienen algo que decirte. Te dicen, la vida es incierta, nunca vas a saber lo suficiente. Y no solamente eso, no puedes saber suficiente. Y no solamente todo en lo que tú estás parado es frágil. Y te dicen, pero igual tienes que pararte en eso. Y mientras te paras en eso, tienes que mejorarlo.
Y esa es la forma en la que la vida va. Así es como tú vives tu vida. Y si te olvidas de esas cosas o si las destruyes, estás en la misma situación que aquel hombre desafortunado que les conté del Nuevo Testamento, que trató de tocar algo que no debió tocar. En el grado que eres humano, tú debes apegarte a un cierto set de verdades. Las verdades que les he dicho hoy son, por lo que puedo ver, algo que yo puedo ver como un set mínimo. Hay caos, hay orden y no los puedes evitar. Y ambos tienen un costo y ambos tienen ventajas, y tu trabajo es entender cómo servir como el mediador apropiado entre los dos. Y puedes ver cuando estás haciendo eso, porque cuando lo estás haciendo, las circunstancias de tu vida se manifiestan hacia ti como eminentemente aceptables. Y en esa situación, tú sabes que te has puesto a ti mismo en una posición en la naturaleza donde todo está en armonía. Y ese es el lugar al cual apuntarle. Un placer hablar con ustedes. Lo primero que diría es que si estás tratando con alguien que está realmente deprimido, y si estás realmente deprimido, debes tratar de darles antidepresivos, porque si mueren, no les puedes ayudar. ¿Ok? Así que si estás sufriendo, estás obligado en cierta forma a aferrarte a cualquier cuerda que te arrojan. Y una de las cosas que hago con mis clientes todo el tiempo, especialmente si están realmente en problemas, es decirles, mira, no sé exactamente lo que va a pasar o lo que te va a ayudar, pero no tires arbitrariamente cualquier posibilidad porque tal vez no tengas ese lujo. Los antidepresivos ayudan a muchas personas y hay razones técnicas por las cuales eso funciona. Así que eso es una respuesta simple, no es relevante para lo que yo acabo de describir, excepto que si la sociedad te ofrece una posible solución que funciona, pruébala. No me importa cuáles sean tus preconceptos. Aparte de esto, muchas veces ves personas que están sufriendo con depresión, por ejemplo. Hay una multitud de razones, pero tomaré una más común. Puedes pensar en esto como algo asociado como la historia de Peter Pan. Peter Pan era una persona que no quería crecer. Ahora, el problema con Peter Pan es que logra ser rey, pero es rey del nunca jamás, y el nunca jamás no existe. Así que ser un rey de nada no ayuda mucho. Entonces, una de las cosas que ves con las personas que sufren de depresión, y no estoy haciendo un argumento cualquiera acerca de la causa de la depresión, porque hay muchas causas, es que la gente que no tiene suficiente orden en su vida tienden a estar sobrecogidos. Por ejemplo, si alguien viene a verme y me dicen que están deprimidos, siempre les pregunto un set de preguntas muy estándar. ¿Tienes un trabajo? Si no tienes un trabajo, realmente estás en problemas en esta sociedad. Primero, los ritmos biológicos tienden a salirse de control inmediatamente, porque no hay razón para acostarse a la misma hora y tampoco hay razón para levantarse a la misma hora. Y para muchas personas, si no se levantan a la misma hora, se dejan llevar por sus ritmos circadianos. Y eso en sí mismo es suficiente para hacerlos que se depriman de por sí, especialmente si empiezan a tomar siestas por la tarde. Ellos tampoco tienen un propósito. La gente no funciona bien sin un propósito. Y esto no es una hipótesis. Nosotros ya conocemos absolutamente los circuitos que actúan detrás de las emociones positivas. Sabemos que prácticamente todas las emociones positivas que ustedes van a experimentar en su vida no va a ser una consecuencia de obtener algo. Van a ser una consecuencia de ver que las cosas están funcionando mientras estás avanzando hacia la meta. Eso es completamente diferente. Y necesitas saber esto porque la gente a veces se sorprenden porque terminan su tesis de doctorado y esperan ser exaltados por un mes.
pero lo que se encuentra es que se deprimen. Piensan, ¿qué diablos? He trabajado en esto por 7 años y lo entregué ¿y qué hago ahora? Y eso es lo que los deprime, es esa parte de decir, ¿qué hago ahora? Y todo iba bien si lo disfrutaron, mientras estaban trabajando en su doctorado, mientras todo fuera funcionando, obtienen mucho entusiasmo y emoción, porque así es como funciona nuestro sistema nervioso. La mayoría de las emociones positivas se obtienen durante el tiempo en que estás trabajando en obtener la meta. Si tomas drogas como la cocaína o anfetaminas, los puedes disfrutar es porque encienden los sistemas que te ayudan a perseguir las metas. Así que si no tienes un trabajo y no tienes estructura, eso no está bien. Además, tiendes a no tener un punto. Así que estás abrumado por el caos generado por la falta de estructura y no tienes emociones positivas. ¿Y tienes amigos? Porque a veces ves personas que están deprimidos y no tienen trabajo, no tienen amigos, tienen problemas de salud adicionales y tienen problemas de drogas y alcohol. En mi experiencia, si tienes 3 de esos problemas, es casi imposible ayudarte. Estás tan profundamente atascado en el caos que no puedes salir porque avanzas por un lado y otro problema te jala hacia abajo. Así que una de las cosas que le digo a las personas que están deprimidos es no sacrifiquen su estabilidad. Consigue un trabajo, aunque no sea el trabajo que tú quieres exactamente. Consigue un trabajo, consigue amigos, sal en citas, ve si puedes obtener una relación íntima. Trata de juntar algunos de los factores fundamentales que son como pilares sobre los cuales tu vida se apoya. Ese es lo práctico para hacer y ese es un ejemplo acerca de la depresión. Bueno, la cosa es que no simplemente se los lanzas a ellos. Tienes que negociar con la persona y también tienes que enseñarles a negociar consigo mismos. Y esto es algo que es muy útil de conocer. Puedes tiranizarte a ti mismo en hacer cosas, pero no te lo recomiendo. Te recomendaría, en vez de eso, que te preguntes a ti mismo qué es lo que estás dispuesto a hacer. Es una forma muy efectiva de hacerlo. Es como una forma de meditación. O sea, por ejemplo, te puedes levantar en la mañana y piensas, bueno, yo quisiera tener un buen día hoy, así que quisiera acostarme por la noche sin sentirme culpable por no haber cumplido con las cosas que yo dije que iba a hacer. Así que me gustaría tener un día interesante y debo cumplir con mis responsabilidades y tratar de disfrutar el día. Entonces tienes que pensar, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso suceda, que yo esté dispuesto a hacer? Y lo más probable es que si haces esto por 3 o 4 días, es que tu cerebro simplemente te va a decir, bueno, pues tienes ahí una tarea que no has hecho por las últimas 3 semanas y pues podrías terminarla, porque solo te va a tomar 10 minutos y lo has estado evitando y torturándote por 72 horas. Y si haces esto, bueno, pues aquí hay algo interesante que hacer. Tal vez aquí hay una pequeña obligación que tú puedes hacer, tienes que limpiar. Así que lo que haces en una situación como esa es que le enseñas a la persona a negociar consigo mismo. O sea, bueno, veamos cuáles son tus objetivos. Tienes que tener algo a lo que le apuntas, algo que sea, lo importa. Bueno, pueden decir que estoy tan deprimido que no tengo ningún objetivo. Bueno, elige el objetivo que rechaces menos y actúa sobre eso por un tiempo, porque muchas veces tus emociones, tus sistemas emocionales están tan mal que tienes que pretender, tienes que actuar las cosas antes de que empieces a creerlas. La gente siempre piensa que tiene que creer y después actuar, pero a veces eso es cierto, pero muchas veces no lo es. Así que la clave, si estás haciendo trabajo terapéutico con alguien y le estás ayudando a establecer una estructura, es encontrar qué es lo que están dispuestos a hacer. Ahora, si ellos quieren mejorar, lo cual no es así siempre, porque a veces hay incentivos para no mejorar. A veces hay incentivos para convertirse en un mártir. O tal vez el incentivo sea que tu familia tiene un problema patológico en el cual ellos realmente quieren que tú fracases. Asumiendo que quieres mejorar, normalmente hay algo que tú puedes hacer que podría representar un paso hacia una meta concreta. Y mi supuesto es un supuesto comportamental, fundamentalmente, es que pequeños logros incrementales que se repiten son sumamente poderosos.
Así que esto es otra cosa que debes saber en tu propia vida. Esto es algo que aprendí en parte por leer las escrituras de Alexander Solzhenitsyn, que era un gran filósofo ruso y novelista. Dijo, puedes ver tu vida y puedes ver lo que no está bien al respecto. Lo único que tienes que hacer es ver. Entonces tú puedes empezar a arreglar eso, y la forma en que arreglas eso es notando lo que podrías realmente arreglar. Sabes, la gente a veces trata de arreglar cosas que no pueden arreglar, y eso no se lo recomiendo, porque si tratas de arreglar algo que no puedas arreglar, simplemente lo vas a arruinar. O sea, puedes encontrar todo tipo de estudiantes que están perfectamente dispuestos a reestructurar el sistema económico internacional y no pueden mantener su cuarto limpio. Y hay una brecha ahí que sorprendentemente la gente no se da cuenta. Así que les diría, si pones atención, puedes ver cosas que puedes arreglar. Te gritan, realmente lo hacen, y sabemos cómo funciona eso. Permítanme darles un ejemplo, porque los cuartos están llenos de historias y las historias tienen efectos en ti. Así que hay un experimento clásico. Si tomas 2 grupos de estudiantes, los traes a tu laboratorio y le das a un grupo un examen de respuestas múltiples que tienen un montón de palabras que están asociadas con envejecer, y le das al otro grupo el mismo examen, excepto que las palabras están asociadas con estar joven. Y esto es independientemente del contenido del examen, es simplemente descripciones. Y luego les tomas el tiempo a los estudiantes mientras caminan hacia el elevador. Los que completaron el examen, que tenía más palabras asociadas con la edad, caminan más despacio hacia el elevador, y no saben eso, y no saben que lo están haciendo. Y esos estudios han sido replicados en varias formas muchas veces. Eres increíblemente sensible a la historia que tu entorno te está diciendo, porque tu entorno no está hecho de objetos. Eso está mal. Tu entorno está hecho de algo como herramientas y obstáculos. Tú eres una criatura que utiliza herramientas, una persona que percibe herramientas. O sea, si te saco de este salón y te pregunto qué es lo que había en el salón, no me vas a decir habían unos patrones aleatorios en la alfombra, porque son reales. Vas a decirme habían sillas, habían pasamanos, habían gradas. Eso es lo que tú ves. Y eso es con lo que tú interactúas. Pero si tú pones atención a tu entorno, que a propósito tu entorno eres tú extendido. Toda tu experiencia eres tú. Y esto te dirá todo el tiempo lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es hacerlo. Pero luego tú tienes que decidir si quieres hacerlo. Una de las cosas que he notado acerca de las personas, porque me he preguntado, una vez empecé a estudiar las historias mitológicas y comencé a tener la idea de que la vida puede tener suficiente sentido como para justificar su sufrimiento. Y eso es una gran idea, porque no es optimista. Cualquiera te puede decir que puede ser feliz. Esa gente son idiotas. Yo lo que te estoy diciendo son idiotas. Hay cosas que van a venir a la vida que te van a dejar plano en el suelo y no lo vas a entender. Y no vas a ser feliz en ese momento. Así que si la vida es ser feliz en esas situaciones, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué vivir? Pero la vida no es así. La vida no es ser feliz. Si eres feliz, eres muy afortunado. Y si eres feliz, deberías disfrutarlo. Y deberías, porque esa es en una forma la gracia de Dios. Con respecto al sentido, he pensado que, bueno, la gente sabe cuando están haciendo algo que tiene sentido. Lo pueden saber. Entonces, ¿por qué diablos no hacen cosas con sentido todo el tiempo? Es obvio, podrían hacerlo, es difícil. ¿Saben? Porque otras personas quieren que tú hagas otras cosas. Es una lucha, pero todo es una lucha. Y luego pensé, bueno, ahora entiendo, ya veo por qué me tomó como 10 años entender esto. La gente tiene una opción. La opción número 1, nada de lo que tú hagas tiene sentido. Eso es un problema. Una vida sin sentido es una crisis existencial. Eso es muy doloroso. Pero lo bueno de que nada de lo que tú hagas tiene sentido es que no tienes que hacer nada, no tienes responsabilidades. Ahora tienes que sufrir porque las cosas no tienen sentido, pero eso es un precio pequeño a pagar por ser capaz de ser completamente inútil. La alternativa es que todo lo que tú haces importa. Realmente, si tú haces un error, es un error real. Si traicionas a alguien, haces que el mundo se incline un poco más hacia el mal y no hacia el bien. Importa lo que tú haces. Bueno, si tú crees eso, puedes tener una vida con sentido, pero no hay que jugar con esto.
significa responsabilidad. Significa que las decisiones que tú tomas son importantes. Significa que cuando haces algo mal, está mal. Bueno, ¿quieres eso? Eso es una pregunta muy difícil porque la gente no siempre entiende lo mismo cuando hablan de su propia brújula moral. Ahora, aquí está lo que yo quiero decir con esto técnicamente. Parte de la razón por la cual puedes distinguir entre lo bueno y lo malo es porque tú eres un cierto tipo de organismo biológico. Y otra razón es que tu cabeza está llena de otras personas. Las personas que has conocido y las personas con las que has interactuado, todas te están diciendo una forma de comportarte que es buena y una forma que es mala. Hay circunstancias bajo las cuales tu conciencia debe primar por encima del deber que le tienes a las normas morales. Pero antes que rompas una regla porque crees que estás haciendo algo bueno, debes realmente asegurarte que estás haciendo las cosas bien. Porque cada vez que te dices a ti mismo una mentira y cada vez que actúas algo falso, tú perturbas la integridad pristina de tu sistema nervioso y los reportes que éste te dará acerca de la naturaleza del mundo estarán distorsionados como consecuencia de esto. Así que sí, tienes una obligación moral de seguir los dictámenes de tu conciencia, pero también tienes una obligación moral de asegurarte de que tu vida está suficientemente recta como para que puedas confiar en tu propio juicio y no puedes separar esas dos cosas.